El Colegio de Periodistas de Costa Rica otorgó el premio Francisco Chico Montero Madrigal, Profesionales en Radiodifusión, a Rodolfo González y al Grupo Columbia por la radionovela Pólvora en Abril. Esta obra fue escrita precisamente por Rodolfo, quien es periodista, historiador, cuenta cuentos y además es docente de Humanidades de la sede central. Primero que todo, Rodolfo, felicitarlo por este importante logro. Muchísimas gracias, José, y qué bonito tener la oportunidad de conversar sobre proyectos que son educativos y lúdicos y alternativos. Me encanta esa combinación. Rodolfo, ¿cómo nació la idea de escribir esta obra? Que por cierto es muy poco difundida en Costa Rica. Existió hace, recuerdo, en mi época de niñez y adolescencia, que Parmenio Medina lo aplicaba mucho precisamente en Colombia, pero ya casi no se estila Sí. esta forma de transmitir este tipo de obras. Bueno, esto surgió con primero con una conversación con Evelyn Fashler, directora de noticias del Grupo Columbia durante la pandemia, porque se conmemoraba el bicentenario de la independencia del Reino de Guatemala en ese año y había que buscar algunos proyectos que dieran, digamos, una celebración creativa en un momento y en un espacio donde las reuniones públicas y los desfiles y todo más bien estaba de capa caída, ¿verdad? Había mucha restricción. Entonces eso como que abrió la puerta a la posibilidad de hacer esta radionovela. En mi caso, yo le planteé la idea de que fueran varios capítulos porque habíamos tenido, antes de la pandemia, dos experiencias muy interesantes con creatividad e historia en la radio. Una fue con Henry Rodríguez cuando él formaba parte o era el director de Grupo Columbia, de Noticias Colombia, cuando una vez transmitimos el 11 de abril desde Alajuela y hicimos como una recreación, como una ficción de 6 minutos sobre la gesta, digamos, bueno, sobre la batalla de Rivas y la quema del Mesón, pero narrado por los locutores deportivos de Colombia, como si fuera un partido de fútbol. Era bastante ambicioso y arriesgado, ¿verdad? Algunas personas lo criticaron porque decían que era una falta de respeto a la solemnidad de la historia. A otros les pareció más bien que sentir con las voces del fútbol lo que sentían un partido Saprissa-Alajuela en un contexto de historia de Costa Rica, les generaba una fusión muy rara por dentro. Hubo gente que reportó a la radio que había parado el carro porque se le paraba los pelos, no podía manejar, otros lloraban. Generó una serie de reacciones emocionales el mezclar la historia con la narración deportiva y el riesgo. Entonces era muy bonito porque algo que era rutinario, tradicional, es... eh, todo de la misma manera, muy cívico, pero que no generaba ya ninguna empatía emocional en mucha población, cambiándole el lenguaje, despertaba emociones y despertaba, digamos, interés por el proceso histórico. A mí me llamaron señoras diciendo que eso le estaba ayudando mucho a las chiquillas para un quiz y un examen que tenían, que cómo era aquello, que primero Luis Pacheco Bertora y que después Joaquín Rosales y que Juan Santa, entonces, generó como una cosa más Ujú. bien más positiva que negativa. Incluso en ese momento yo recuerdo que fue muy interesante porque hasta tuvo reacción de casa presidencial y el presidente entonces, Carlos Alvarado, felicitó al Grupo Colombia por refrescar de manera creativa la fecha del 11 de abril. Esas travesuras entre Henry y yo empezaron antes, cuando en ADN Radio, que ya murió, teníamos un personaje que se llamaba Don Tilinte, que los viernes resumía las noticias de una manera y repasaba la historia
y es muy probable que resucite ahora Don Tilinte en Radio Actual con Henry Rodríguez próximamente. Y bueno, entonces esos son los antecedentes para ver que en Colombia se convencieran de que la creatividad y la historia podían ir juntas y sacarle más provecho al género radiofónico que estaba como encajonado en lo que habitualmente era, y que probar algo fresco y desde la ficción pues les está dando resultado. Cuando Henry salió de Colombia y entró Evelyn, hicimos una experiencia similar con la anexión del partido de Nicoya en el programa de ella, por 3 razones. Mm. Y entonces ahí lo que hicimos fue diferente, fue tratar como de que yo era un reportero que estaba en 1824 y que estaba transmitiendo lo que estaba pasando en Nicoya, ¿verdad? Entonces a la gente le gustó. Hicimos algo parecido con la abolición del ejército, con el famoso 1 de diciembre del 48, con el masazo de Figueres, pero ya involucrando incluso a otros periodistas de Colombia, y esos son los antecedentes para que en el Bicentenario dijéramos, bueno, ya hemos hecho cositas de 5 o 10 minutos, echémonos a pista y convenzamos a Daniela, que es la cabeza, digamos, de la familia Dueña Colombia, de hacer una radionovela sobre el Bicentenario. Y así nació Libertad al Amanecer, ¿verdad? Eh, Libertad al Amanecer tuvo funcionó, gracias a Dios que funcionó. Ujú. La gente reportaba sintonía de una manera muy bonita. Desde chiquitos que iban con los papás y no se querían bajar del carro porque para ir a la escuela porque querían saber qué iba a pasar en ese capítulo, ¿verdad? Hasta escuelas de Upala y de la zona sur que decían, estamos oyendo en clase la novela, ¿verdad? Y bueno, a mí realmente, u otras personas que decían, estamos en un bus de zona franca y vamos oyendo todos el capítulo. Entonces a mí, te voy a decir, se me salían las lágrimas porque eso es un sueño que yo desde que chiquitillo entraba al Museo Juan Santa María y yo decía, qué bonito contar la historia bonita, contando el cuento, que la gente Ujú. sienta esto como que está pasando en el momento y no como un objeto y un letrero. Y bueno, ahí con Colombia ¿verdad? Me ayudó mucho eso. ¿Y cómo funcionó? Entonces replicamos este año con un proceso histórico que es parte del proceso de la independencia, y es la guerra de Ochomogo y la pérdida de la capital por parte de Cartago, y cómo San José se constituyó en capital, ¿verdad?, de Costa Rica. Esta novela se llamó Pólvora en Abril y, y ganó el premio de producción radiofónica del Colegio de Periodistas, que para mí es como un espaldarazo a seguir intentando la combinación entre la creatividad, la ficción y la historia como un recurso pedagógico. Rodolfo, bueno, yo le di mucho seguimiento porque yo escuché muchos de los capítulos de la radionovela sobre el Bicentenario y vi que hay personajes, algunos sí eran de reales y otros ficticios, situaciones ficticias también, pero también reales. Y además que los que grabaron la radionovela eran empleados de Colombia. Sí, sí, esto es bien interesante lo que decís, porque dentro del presupuesto de Colombia para la primera radionovela se sabía que ellos no tenían, decía que no tenían plata para contratar actores que podían hacerlo con la gente de Colombia, ¿verdad? Y ahí, digamos, tuvimos entonces que superar un pequeño escollo, y el primero es que ellos pueden ser locutores, pero no son actores interpretativos de textos. Sin embargo, a pesar de que se siente que son locutores y no actores, logran, yo creo que un producto bastante estable, que conforme pasan los capítulos va mejorando, y que en la segunda radionovela se mejoró. Eh, sí hubo una actriz maravillosa en la primera radionovela que vino a reforzar el grupo, y yo creo que fue la que mejor conmovió a todo el mundo, que fue la que hacía Abuela Soledad, ¿verdad? Pero el ejercicio funciona, cuando el proyecto lo que hizo fue utilizar locutores colombianos, nos dimos cuenta de algo que para mí es un aprendizaje desde el punto de vista de la comunicación.
y no solo desde el punto de vista de la creación artística, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de la creación artística, más bien, digamos, hubo personas, artistas, que criticaron muy fuerte la interpretación de los actores. Pero desde el punto de vista de la comunicación sucedió algo maravilloso. Y es que la gente, los oyentes, entraron en un doble juego con la novela. La primera era, queremos saber qué pasa. Pero la segunda era, adivinemos quién es la voz que está detrás de. Entonces ese juego de escuchar a los locutores que habitualmente escuchan en otro contexto como personajes, a la gente les creó o le generó un placer adicional y un vínculo con el producto que yo no planeé y me di cuenta que sí se daba. Entonces, lo que se perdía en interpretación se ganaba en identificación y eso me parece para mí, un aprendizaje en términos de comunicación, porque a nivel de comunicación el producto generaba más vínculo emocional. ¿Verdad? Entonces, eso que no estaba planeado, yo creo que ayudó mucho en las dos radionovelas a que la gente la escuchara, ¿verdad? Y no solo que la escuchara, sino que tuviera réplicas en los otros programas de Colombia, porque pasaba que los locutores de la radio, cuando habrían, por ejemplo, de deportes, cuando iba a haber un partido de la Selección Nacional de Costa Rica contra Panamá, recuerdo, imagínate la audiencia que eso tiene, ¿verdad? Si hay un fuerte en Colombia, es el deporte. Entonces imagínate que abriera Valdares el teléfono y lo que saliera un oyente, porque la pregunta era, dígame cuánto va a quedar el partido, y que la gente le contestara, sí, pero primero dígame por qué su personaje hizo tal cosa y tal otra en la novela. Entonces, en los programas de noticias y de deporte se hablaba de la novela para vacilar a los locutores, para ver las cosas. Entonces, se extendió el efecto del momento en el que el producto se emitía, que era en un horario premium, que era la madrugada, era las noticias de las 5:30 de la mañana, salía como a las 6 de la mañana la novela, 5:50, y se repetía a las 5 de la tarde, que es la hora donde la gente va en carro, que eso es un súper horario. Claro, claro. Y eso es una apuesta de noticias, riesgosa, pero porque la gente puede darle perillazo y dice, yo estoy oyendo noticias, no estoy oyendo babosadas, ¿verdad? Porque hay gente, curiosamente no pasó en un caso nada más, una persona que es, bueno, que nosotros hayamos documentado, ¿verdad? Gente que le daba perillazo porque no le interesaban cuentos, no le interesaba la historia en el pasado, le interesaban las noticias. Pero la gran cantidad de personas que más bien sí se engancharon con la historia funcionó mucho. Bueno, entonces eso pasó como experiencia. El vínculo con los locutores a mí me parece un descubrimiento para mí como comunicador, ¿verdad? Una forma de hacerlo que genera otras cosas, ¿verdad? Y amplía el efecto. Entonces a mí me gustó mucho ese aprendizaje. Pero también fue muy democrática, porque entiendo que hubo participación de oficinistas, de secretarias Todo, también. Ujú, todo. Dolores Bedoya a mí me encanta porque lo hace la muchacha que limpia, que es una muchacha, si mal no recuerdo, es hondureña. Y la muchacha tiene un acento tan rico para hacer a Dolores Bedoya, ¿verdad? Y fue muy lindo, porque de repente ella, que es una persona migrante que se dedica a limpiar el piso y las mesas de los que salen en la radio y son los locutores que la gente llama y todo, y de repente se convierte en personaje frente al micrófono. Yo creo que en otros momentos ella no ha tenido para estar frente al micrófono como cualquier locutor de la emisora. Entonces, eso generó también y ¿cómo se llama? Generó unas dinámicas de comunicación interna como objetivos de eh, unir a la gente dentro de la empresa, que era como un plus. Yo debía haber facturado eso, ¿verdad? ujú, Yo debía haber sí. facturado, yo debía haberles cobrado no por un producto de radionovela, sino por un, ¿cómo se llama? Por un ejercicio de comunicación, de comunicación institucional que mejoró las relaciones entre las personas, Claro. Sí, ¿verdad? porque imagínese usted, esta señora que usted me menciona, y ahí, oírse por la radio y que la familia de ella de ahí, se identifique con, ¿verdad? No nos perdamos esta radionovela porque aquí sale la Ujú, señora. ujú.
Sí, y eso es muy bonito, eso lo tiene la radio, ¿verdad? Claro. Eh, a mí, por ejemplo, me pasó, todavía los tengo guardados, gente que decía, mis hijos son adolescentes, ellos duermen mucho, pero mañana es el capítulo final de la radionovela y pusieron el despertador para hacer el desayuno y sentarnos en familia a escuchar. Vea, yo escuchaba eso Ujú. y a mí se me bajan las lágrimas. Qué Que emocionante. uno pueda provocar un momento en familia, ¿verdad? Uno no, digamos que un producto y el equipo y la cosa, Ujú, ¿verdad? ujú, Favorezca o apoye que haya un momento en familia, ¿de qué más quiere uno? ¿Para qué estudia uno comunicación? ¿Verdad? Entonces, vieras que a mí este proyecto me hizo muy feliz. Yo por eso creo como que a mí me encantaría seguir haciendo ficciones como que ujú. descubrí una vocación también, Sí, ¿verdad? claro. De Ujú, escribir. Y aparte de eso, muy bonito porque el primer proyecto de de Libertad al Amanecer me sirvió para convertirlo ahora en novela. Novela ya no de guiones, sino novela ujú. como cualquiera novela histórica que va a salir publicada ahora en octubre, Ah, ¿verdad? qué bueno. Entonces ya está, y el producto de Libertad al Amanecer está en YouTube. Uno pone radionovela Libertad al Amanecer, ¿verdad? Y ahí aparece. Entonces uno puede escucharlos todavía, pero también puede leer el libro, ¿verdad? Que tiene como otros Ujú. elementos adicionales a la novela. Y entonces yo estoy como en una dinámica que me tiene muy contento. Yo espero que esto sea como una especie de vacuna de todas las enfermedades que le dan a uno por depresión y por frustración, porque estoy tan realizado con este descubrimiento de que me Ujú, encanta unir dos pasiones, o tres, que es la historia de Costa Rica con contar historias, la ficción. ujú, Y ujú. entonces esto yo pienso que me va a dar un poquito de salud. Me da Claro, salud emocional. claro. Sí. Rodolfo, y bueno, también, porque también escuché, doña Evelyn, que es la directora de Noticias Colombia, sobre la grabación que tuvieron que hacer, ¿verdad? No, no fue que se grabó de una sola vez todo, sino que había que grabarla por partes, en capítulos, personajes de a distintas horas tenían que grabar, Sí, incluso hasta el editor de los audios, ¿verdad? Porque mucho de lo interesante de un producto radiofónico es la parte de efectos, ¿verdad? Que lo hacen a uno transportarse e imaginarse lo que está uno escuchando. sí. Digamos que el escenario ideal es que uno cree un producto, o sea, cree los guiones, los mande, ¿verdad? Los aprueben y después los graben. Pero eso es el mundo ideal. El mundo real fue distinto. El mundo real fue, bueno, sí, vamos con el proyecto. Bueno, hay que buscar anunciantes. Bueno, pero ya se acerca la fecha. Bueno, ¿cuándo? Ya arrancamos en 2 semanas. En 2 semanas, ¿cuántos capítulos? 20. Bueno, corre. Entonces Ujú, empezamos a crear. Yo iba como con 3 capítulos adelante, ¿verdad? A veces 4 y a veces ¿verdad? Se nos juntaban. Entonces, de ahí a veces yo terminaba viernes y estaba grabado el del lunes, ¿verdad? Entonces, lo que iba a pasar martes, miércoles y jueves, yo tenía que mandarlo el lunes en la mañana para que ellos lo grabaran el lunes en la tarde y que el pobre de Juan Carlos lo editara en la noche. Y entonces se nos fue generando una dinámica de mucha adrenalina, ¿verdad? Bueno, uno como periodista a mí me gustaba la presión, creo que me ayuda ujú, la presión, pero tal vez, y pasó con el segundo proyecto, bueno, y además en el primer proyecto había un problema que como era pandemia, no todos los locutores iban todos los días, entonces uno estaban en la casa, entonces había que coordinar la grabación desde la casa. Era una cosa que eso no me tocó, mire, tocó Juan Carlos, que es un campeón, cómo hacer para que las voces tales estuvieran. O a veces pasaba que no estaban las voces el día que era y había que hacerlo ese día porque ya había que sacarlo al día siguiente, entonces yo tenía que modificar el guión para eliminar ese personaje y cambiarlo por otro porque este personaje no estaba disponible. Entonces, mm, bueno, hubo como imagino. alguna ¿verdad? Esta Sí, dinámica de adrenalina generó un diálogo con la creación Entonces, si bien no es lo ideal, tenía muchas cosas en contra. Por ejemplo, en uno de los capítulos, yo no recuerdo si fue en Pólvora en Abril o en Libertad al Amanecer, creo que fue en Pólvora en Abril, que el último capítulo se emitía a las 6:30 de la mañana y lo terminó de producir el pobre Juan Carlos a las 6 de la mañana y mandarlo a las 6:10 para que saliera, santo como Dios. en las películas eso de Corra, ¿verdad? Así Ujú, pasó.
Entonces, Increíble. no Y es ya lo se había ideal. anunciado que era el último capítulo. Dios guarde, hubiera No se fallado. podía, ¿Ah? no se podía. Y a mí además me pasaba que me decían, Rodolfo, tiene que terminar ya. Entonces, de ahí, eso también genera cómo resuelve uno la última semana, cómo recorta las, ¿verdad? Cómo acomoda las tensiones para que en tantos minutos esta historia termine, ¿no? Ujú, Bueno, era muy vacilón. Ahora yo pretendo, o sea, yo lo que espero es que este premio sirva para llegar y tocarle la puerta, porque por ejemplo, en el primer proyecto tuvimos tres anunciantes. Estuvo el INS, estuvo, ¿verdad? Estuvo la caja, qué curioso, ¿verdad? Era el Estado, ¿verdad? Ahora que, que es sí, todo un sí, sí. tema, o sea, el Estado a dónde ordena poner la plata, ¿no? Bueno, eso es otro tema, muy delicado, tiene que ver con la democracia, pero bueno, en el Bicentenario estaba el INS, estaba la caja y estaba Importadora Monge, Grupo Monge, ¿verdad? Eran Ujú, tres anunciantes grandes, pero en Pólvora en Abril, que fue la que ganó el premio, solo estuvo la Municipalidad de San José, le interesaba porque como habla de la capitalidad de San José, ujú. entonces, pues uno podría decir, bueno, ¿y será que repetimos el esfuerzo, no? Eh, mm, y a estas alturas, bueno, esto es una quijotada, ¿verdad? La primera novela sí me la pagaron, esta segunda no me la han pagado. Valga Pero, ¿cómo la. se llama? Yo, digamos, esto Ajá, uno lo hace ni por el valor que esto realmente, digamos, ujú, si yo cobrara económicamente las horas que tiene la lectura, o sea, imagínate, pues, 8 libros mínimo me tuve que leer, ¿cuántas horas, ojo, pues es claro, eso, claro, ¿verdad? sí, sí. Más la construcción de la parte histórica con la parte de la ficción, más la elaboración de los guiones, más yo podría, si en este país diera para eso, yo, digamos, yo sería feliz porque yo Ujú, ganaría un buen salario, pero no, de ahí, lo que se paga es simbólico, sinceramente, pero a mí el valor de ujú, botar las paredes de un aula para llevar la historia a los buses, a los cafés, y el otro día me pasó una de las cosas más maravillosas, va a sonar muy raro, José, pero me encantó que me pasara. Era un viernes y ¿cómo se llama? Entré a tomarme una cerveza a un bar, ¿no? Aquí en Alajuela. Y un señor que ya llevaba unas cervecillas más que yo, ¿verdad? Se me quedó viendo y me dijo así con tono de Pólvora en Abril. Qué buena novela. Y yo no, entonces a mí me dio una risa y ujú, yo, me decía, yo decía que nadie me quite la radio en la mañana. Entonces yo decía, ¿verdad? sí. Moralidad aparte y todo. Cuando en una cantina se habla de historia de Costa Rica, qué bonito. Y como él sabía que usted la escribió. Sí, no sé por qué, Ujú, ¿verdad? No sé seguramente lo por qué. conocía, conocido Porque era de de. Alajuela, entonces Sí, sí, digamos sí. alguien que está a la par, es que ese Rodolfo González debe ser Rodolfo Ajá. González de Alajuela, quién sabe. Pero a mí Ujú. lo que me llamó la atención fue el grito que dijo él dentro de la cantina, ¿Dónde pólvora lo en vio? Gabriel, Lo ¿verdad? relacionó inmediatamente con la radionovela. Sí, a mí me dio mucha risa porque, vea, sinceramente, en una cantina se habla de fútbol, pero que se Claro. hable de historia de Costa Rica, yo ya me sentí, No estaba tan mal el señor, yo creo. no estaba tan ¿No? mal. Estaba bombeado, pero Yo, estaba yo, bien. yo, yo tomo café, ¿verdad? Pero bueno, Sí, el sí, señor sí. con las birras brindó por pólvora Gabriel. Qué No, bueno. yo lo digo anecdóticamente porque sí creo que uno de los objetivos es sacar la historia de los exámenes, del Ujú, ambiente, digamos que los estudiantes dicen, qué aburrido historia, ¿para qué estudiar esto? ¿Para qué me sirve esto? Pero ujú, si ya, por ejemplo, hay un chiquito que no se quiere bajar del carro porque quiere saber qué pasa, hay unos docentes que lo ponen en una clase para escucharlo, ¿verdad? Hay un bus de zona franca que los trabajadores en la madrugada saliendo a trabajar van oyendo la novela y reportan sintonía. Hay adolescentes que ponen el despertador para levantarse a escuchar el final. Y hay un muchacho en una cantina que después de 6 birras brinda por pólvora en abril. Yo digo, qué dicha, porque es poner sobre la mesa un tema que es, perdón,
pero para la mayor parte de la gente es aburrido. Y lo peor de todo, este país ya, incluso estamos perdiendo el conocimiento de nuestra historia. La gente mucha gente joven incluso no sabe distinguir entre la guerra del 48 y la guerra del 56. El Ujú. mismo presidente de la República se dejó decir que la independencia nos la regalaron. O sea, Sí. tales niveles de ignorancia Ujú. ya son ni siquiera dignos de sentir pena ajena ni propia, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando uno empieza a perder la historia y la raíz, está mal. Y ¿cómo puede saber uno que está perdiendo un país y que el rumbo se está torciendo si no es capaz de saber de dónde venimos? Entonces, bueno, no pretendo decir que esta novela corrija eso, jamás, jamás, pero yo por lo menos digo, Un qué dicha que aporte. estamos, sí, que lo estamos sacando del examen, que lo estamos Ujú. sacando del aula, porque parece Sí. que no es suficiente, que hay que llevarlo ahí, a la cantina, que hay que Ujú. llevarlo a los buses, que hay que llevarlo a todo. Busquemos formas, teatro, lo que Ujú. sea, Ujú. pero contemos nuestra historia, por Claro. favor. Sí, sí. Salgamos de esta desidia por la raíz, de esa ignorancia de nuestra identidad que ha alcanzado los más altos niveles y busquemos formas. Yo por lo menos tengo, mientras dure, no sé si va a haber otra, pero lo que te decía, hoy comí lora, perdón, no te dejo ni hablar. Este, pero si Muy este bien. premio para mí lo que significa es que se visibilice que existe una posibilidad en radio donde la marca de una empresa puede decir, bueno, sí, esta gente no es tan tontilla, se ganó un premio. Entonces pongámosle patrocinio y que Ujú. pueda haber una tercera radionovela que para mi gusto sería el bicentenario de la anexión del partido de Nicoya junto con el Ujú. bicentenario la abolición de la esclavitud que se conmemora el año entrante, Ah, qué junto bueno. con el proceso de la Federación Centroamericana que se celebra el bicentenario el año entrante, con la llegada de nuestro primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, que se conmemora Ujú. 200 años el año entrante. Hay mucha dinámica eh, que cumple 200 años el año entrante que sería muy interesante contar. Bueno, ojalá que este premio permita tocarle la puerta a los patrocinadores. Eso es lo que yo veo, ¿verdad? Ujú. Y por Muy bien. favor, ayuden a que estas cosas, y que no las haga yo, que las haga otra gente, pero que la gente diga, apostémosle a la historia creativa, hagámosle eso, ¿verdad? Y que financien proyectos de otras personas, o sea, que se visibilice este tipo de lenguaje. Eso es lo que yo veo con este proyecto. Rodolfo, muchas gracias por estos momentos de repaso histórico y también Este que, monólogo, perdón. no, 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 es muy bonito, muy bonito. A mí siempre me gusta dejar que la otra persona hable y no interrumpirla para que no se desvíe de lo que lleva diciendo. Y también, pues, una forma de reconocer eh, la calidad académica y compartir la alegría de un compañero de la UTN que obtiene un logro tan significativo como el suyo. No, muchas gracias más bien a la UTN porque aquí yo sí siento que la UTN le gusta mucho y promueve este tipo de lenguajes. Y es un espacio donde incluso se podemos hacer cosas, más cosas, en Atenas, en sede central, en la sede del Pacífico, Guanacaste también, en todos los espacios creo que hay un buen ambiente para que estas cosas sucedan. Entonces estoy muy agradecido con la institución, en este caso con que me des pelota para contar estas cosas que lo ponen uno a mover la cola, como dice mi compañera Ana Coralia de Cuentería. Muchas gracias.